Shalom, Boker Tov. Muy bendecido día para todos mis hermanos y hermanas que hoy nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Que el Eterno os conceda un excelente Yom Shabbat. Un excelente y muy bendecido día de reposo. Amén. Mis amados, quien les habla es su hermano José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo en Extensión México para Radio Shalom, allá en el sur de Los Ángeles, California, y de ahí hasta donde llegan las ondas radiales. Aleluya, bendito sea el Eterno. Bueno, estamos contentos por muchas razones, pero tenemos dos razones principales. Una, que hoy es día de reposo, aleluya, bendito sea el Abacados, un día de delicia. Y la otra es que hoy comenzamos el estudio de la Parashá del tercer libro de la bendita Torah. Estamos hablando de Vaikra, del libro de Levíticos. Bendito sea el Eterno porque nos ha concedido la vida hasta este momento y nos permite estudiar este libro o comenzarlo. Bendito sea nuestro Abacados. Y bueno, también queremos dar gracias al Eterno Jehová Sebaot por la vida de todos y cada uno de los que recién han ingresado a la Keilah de Joshua. Recuerde, somos una congregación en línea y nos encontramos en varias plataformas en las redes sociales. Estamos en WhatsApp, que es donde interactuamos más, en Telegram, en Facebook, en YouTube, y tenemos nuestra página oficial en la internet www.asilepulsa.elyosoy.com. Ahí puede accesar y tener acceso a la información y todo lo que es una gama de enseñanza en audio y en PDF. Y será de bendición para su vida, para su crecimiento espiritual. Y también queremos aprovechar estos tiempos en las ondas radiales de Radio Shalom para enviar saludos y bendiciones a nuestros amados mentores, los Morim Berroín, pastores y maestros, Aarón Morales y Araceli de Morales. Ellos son los presidentes y fundadores de Asambleas Alfa y Omega Incorporado. Amén. Ahí en el sur de Los Ángeles, California, que da cobertura espiritual, moral y legal a lo que es diferentes ministerios, y en este caso a lo que es la Keilah de Joshua, a Congregación El Yo Soy, al Instituto de las Raíces Hebreas, a Radio Shalom, aquí desde donde estamos en México, en Bethesda, Casa de Misericordia, y en diferentes países. Bendito sea nuestro Abacados por la vida de ellos. Que el Eterno les conceda larga vida y buena salud a nuestros Morim Berroín Morales. Aleluya. Bien, mis amados, pues hoy tenemos un tema muy hermoso en este tercer libro de la bendita Torah, el libro de Vaikra, y precisamente así se llama la porción de esta semana, la Parashá Vaikra El Moshe, que significa, o transliterado a nuestro hermoso castellano, y llamó a Moisés. ¿Quién lo llamó? ¿De dónde lo llamó? ¿Por qué y para qué? Esta parashá está compuesta por lo que es una porción en el libro de Vaikra Levíticos, que es nuestro fundamento, el capítulo 1 y el capítulo 2. También encontramos en el libro de los Salmos el número 74 y lo que es el profeta Miqueas capítulo 6 del verso 9 al verso 8 del capítulo 7, y en el Brit Hadashah, lo que es el pacto renovado, ahí en la primera carta a los Corintios, el capítulo 3 verso 1 al verso 23. Bendito sea el Abacados por esta hermosa porción. Gloria al Eterno. Pero antes de entrar en materia vamos a hacer tefilá. ¿Le parece? Vamos a darle gracias a nuestro Abacados porque nos concede la vida y la oportunidad de festejar juntos este día de reposo. Oremos pues. Abacados, Padre Santo, te damos toda rabá. Muchísimas gracias, mi Dios amado, por este Yom Shabbat, este día de reposo, este día de delicia, este hermoso día que nos concedes, este día de descanso. Padre, te agradecemos con todo nuestro corazón, nos permites la vida, nos permites estas plataformas, nos permites el tiempo para estar unidos, congregados, reunidos a través de los dispositivos electrónicos y las diferentes plataformas. Abacados, de verdad, te lo agradecemos con todo nuestro corazón porque es un día de regocijo, es un día de gozo en tu palabra y bueno, también lo que es las alabanzas. Pedimos que tú nos guíes,
que tú nos dirijas, nos instruyas, nos redargullas, nos corrijas a través de tu bendita Torah. Todo te lo pedimos y de verdad te agradecemos. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Y todos como pueblo, aleluya, decimos amén y amén. Bien, mis amados, pues vamos ahí a lo que es el primer libro, bueno, la primera cita, pero es el tercer libro de la bendita Torah. Estamos hablando de Vaikra Levíticos. Vamos para allá. Cuando lo tenga dice amén. Gloria al Eterno. Pero bueno, ahí vamos a encontrar lo que es el primer capítulo. Vamos a encontrarnos con las ofrendas, los sacrificios, o en el Hebrim, los korbanot. Vamos a encontrar ofrendas o sacrificios, la ofrenda olá, en holocausto en vacunos, también ofrenda olá en holocausto de ganado menor. También vamos a encontrar lo que es el holocausto de aves, también en ofrenda olá. También nos encontramos lo que es la ofrenda minjá, la ofrenda de harina, y también la ofrenda de harina de los primeros granos. Bendito sea el Eterno. Pero, bueno, y vamos a seguir estudiando. 6 capítulos vamos a estudiar sobre los korbanot, en plural, las ofrendas. Pero tenemos un comentario de Rashi. Rashi nos comenta que la voz sacrificio, la palabra sacrificio, como traducción de corbán, no refleja lo que verdaderamente quiere decir, o el más genuino espíritu, hablando de este concepto. Corbán está relacionado con la idea de acercamiento. ¿Acercamiento a qué? Acercamiento al Eterno. Es como si dijéramos elevando la materia o haciéndola retornar a su origen divino. ¿Y cómo eso? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno, por emuná creemos haber sido constituido el universo. De modo que lo que vemos con nuestros ojos, lo material, fue hecho de lo que no se veía, por medio del poder de la palabra del Eterno. Lo dice el Brit Hadashah, carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Así que el origen de lo material es divino. Primero estuvo en el corazón del Eterno. Posteriormente se manifestó, se materializó, esa es la palabra correcta, se materializó. Ahora nuestro propósito o el propósito divino a través de usted, a través de mi vida, a través de todo aquel que predica, anuncia las buenas nuevas de salvación, el reino de Elohim, su justicia y el nombre del Mashiach Yehoshua, bueno, nuestro trabajo es una elevación. Tenemos que elevar lo material. Por eso es que Rashi nos dice que tenemos que hacer retornar la materia a su origen divino, ofrendando el plano terrenal a un objetivo superior, a un plano celestial. Por eso, en lugar de sacrificio, lo más adecuado a lo que es corbán o korbanot sería expresarlo en los términos de ofrenda. Una ofrenda. Bendito sea el Eterno. Bien, ahora sí, vamos a la bendita Torah. Vaikra Levítico, capítulo 1, versículo 1, que ahí es donde inicia y está el título de nuestra parashá. ¿Cómo se llama la parashá? Vaikra. Esto significa Él llamó. ¿Y llamó? ¿Quién llamó? Él, el Eterno. ¿Desde dónde? ¿Y a quién llamó? Desde la tienda del encuentro le habló a Moshe diciendo: bendito sea nuestro abacados. Así que Vaikra significa y él llamó. Cuando decimos él nos referimos al Eterno, a Jehová Sebaot. ¿Está usted de acuerdo con eso? Bien, continuemos adelante. Entonces podemos ver aquí en lo que es el contexto del libro de Vaikra Levíticos, nos detalla lo que son las leyes sacrificiales y lo que son las regulaciones sacerdotales. Y esta parte que estamos viendo, precisamente este verso, el primero, nos establece que todas las instrucciones que venían directamente del Eterno a Moshe eran ¿desde dónde? Desde
la tienda de asignación, desde donde el Eterno le dijo: este era el lugar de encuentro. ¿Quién lo designó? El Eterno. Él lo mandó a hacer, él lo designó. Y de ahí él se comunicaba con su pueblo a través de ¿quién? De Moshe, el mediador de ese pacto. Bendito sea el abacados. Así que el Eterno llama a Moshe a la tienda del encuentro y le comunica lo que son las leyes o la Torah, las leyes de la Torah, la instrucción de los korbanot, las ofrendas de animales y lo que era la ofrenda de vegetales, todo lo que tenían que llevar ahí al santuario. Por eso dele bien su escudriñada al capítulo 1, al capítulo 2, Vaikra Levítico, que corresponden a esta parasha. Y la siguiente semana, bueno, continuaremos con los otros 2 capítulos. Así que estas ofrendas estaban incluyendo, valga la redundancia, la ofrenda de elevación, o la del Ibrim, del Lashon Kadosh, del lenguaje santo. ¿Cómo quedamos? Olá. Esta era totalmente incinerada para el Eterno, en lo que es el fuego del altar. Y podemos saber que había 5 variedades de ofrendas vegetales. Minja, preparadas con harina, aceite de oliva y olíbano. También la ofrenda shlamim, shlamim, la ofrenda de paz. La carne de esta ofrenda era comida por aquel que la traía o aquel que traía la ofrenda, mientras que ciertas partes eran quemadas en el altar y otras entregadas a los Kohanim, hablando de los sacerdotes. Y lo que podemos ver en el Bri Hadashah con respecto a esto como sombra profética de lo que había de venir, ahí en el Bri Hadashah podemos ver la llamada del Eterno Jehová Sebaot con lo que es la llamada de nuestro amado Mashiach Yehoshua a sus talmidim, a sus discípulos. Por ejemplo, si vamos ahí en el Bri Hadashah a lo que es el Sefer, la Besora según Marcos, capítulo 8, en el verso 34 dice que Yeshua llamó a la multitud y a sus talmidim hacia él, que pusieran atención, y entonces abrió su boca y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir conmigo, si alguno quiere venir a la mies del Eterno, renuncie a todos sus derechos, tome su madero de sacrificio y sígame cada día, porque todo aquel que quiera salvar su propia vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por amor a mí, por amor a la obra, por amor a las buenas nuevas de salvación, este verdaderamente la salvará. Entonces Mashiach también estaba haciendo un llamado y llamó Mashiach. Así como y llamó el Eterno a Moshe, ahora nuestro amado Mashiach Yehoshua, el Eterno hecho carne, encarnado, bien manifestado en carne es la palabra correcta, viene y hace el llamado también. El que quiera venir en pos de mí, ahí está, respetando la libertad de decisión que él mismo puso. El que quiera venir en pos de mí. Así que usted levante la mano y diga: amén, yo quiero. Y había que tomar su madero de sacrificio, negarse a sí mismo, y eso tomar el madero posible, pero negarse a sí mismo, y es que al negarse a sí mismo se refiere a lo que te gusta y también a lo que no te gusta. Porque a veces somos bien, ¿cómo se puede decir? Convenencieros, ¿verdad? Nos negamos a lo que no nos gusta, pero no a lo que nos gusta. Y aquí es a ambas cosas. Niéguese a sí mismo, totalmente. Tome su cruz y siga al Mashiach para ser crucificado, como dice Gálatas 5:24. Pero los que son de Mashiach han crucificado su carne, su ser animal, con sus pasiones y sus deseos. Cuando usted y yo vamos allá al Bri Hadashah, pero a través de los labios de Sheliach Shaul, del apóstol Pablo, hay una carta a los Romanos capítulo 12, usted recuerda ahí, que dice él: os ruego por las misericordias de Elohim, mis hermanos amados, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Jehová Sebaot como culto racional. Esto es lo que estaba rogando, que ahora el sacrificio que tienes que llevar es tu propia carne. Por eso dice:
los que son de Mashiach, han crucificado su carne con pasiones y deseos. Y eso es lo que sigue pidiendo. Por eso Yehoshua cuando le dijo a Nactimón, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para que puedas mirar el reino de los cielos. Nicodemo, turbado en su mente, en su corazón, dijo, pero ¿cómo va a ser esto posible? ¿Pero cómo voy a entrar al vientre de mi madre si siendo viejo y volver a nacer? Yoshua le dice, bueno, si no naces de nuevo del agua y del espíritu, no podrás entrar en el reino de los cielos. Le estaba diciendo, tienes que morir, tienes que tomar tu madero, tienes que negarte a ti mismo, tienes que morir a lo que eres, a la identidad que tienes para volver a nacer. Y ese es el mismo mensaje. El que quiera venir en pos del Mashiach, niéguese a sí mismo. Muera a su naturaleza pasada. Muera a lo que es y a lo que cree que es. Para que nazca de nuevo. Bendito sea el Eterno. Entonces nos sigue diciendo Shiliach Shaulo que esto le complacerá al Eterno. Porque es una adoración de ánimo resuelto. En otras palabras, está diciendo el apóstol Pablo, no se conformen a este siglo, no se conformen a este siglo, permanezcan permitiendo que sus mentes sean renovadas, que el espíritu de vuestra mente sea renovado para que comprobéis, para que sepan cuál es la buena voluntad agradable y perfecta de nuestro Abacados. Y eso es lo que tenemos que hacer. Dejarnos renovar el espíritu en la mente. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, teniendo como sombra profética lo que estamos escudriñando. Vaikra Levíticos capítulo 1 y capítulo 2. Y seguramente llegaremos al capítulo 6 estudiando lo que son los korbanot. Pero para aprender que ahora nosotros tenemos que presentarnos como ese sacrificio vivo. Amén, porque ya no vamos a llevar animalitos, ya eso fue abrogado, suplido, cambiado por el sacrificio perfecto del Cordero de Elohim, el Cordero perfecto. ¿Quién es? El cuerpo del Mashiach. Bendito sea nuestro Abacados. Así que como Moshe fue llamado para instruir al pueblo de Israel, nuestro amado Mashiach Yehoshua también llama a sus talmidim a un Brit Hadashah, un pacto renovado, ofreciendo ¿qué? Un sacrificio definitivo por el pecado. Esto en su propio cuerpo. ¿Dónde está escrito eso? Bueno, eso lo encontramos en lo que es el Brit Hadashah en la carta a los Hebreos. Cuando buscamos ahí en el capítulo 9, si le busca del verso 23 en adelante hasta el capítulo 10, usted puede encontrar lo que el autor, el escritor de la carta a los Hebreos, nos habla, nos enseña. Porque desde el principio dice, Elohim, habiendo hablado en el pasado muchas veces y de muchas maneras, ahora habla por medio de su benamado, del Hijo. ¿Y qué dice el autor? Dice que por tanto, que era necesario que esas cosas que eran lo que conocemos como modelo de las cosas celestiales, fueran purificadas por sacrificios de animales. Las cosas celestiales en sí mismas requieren mejores sacrificios que las cosas materiales. Porque el Mashiach no entró en un lugar hecho de manos de hombres. No, Señor. Entró en el proyecto o en el anteproyecto verdadero, allá en los Amain, allá en los cielos, donde Él mismo apareció la presencia de Jehová como o en lugar nuestro, Él murió en lugar nuestro, a causa nuestra, por nuestra transgresión. Y bueno, Él no entró a los Amaim para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como el Cohen Hagadol entraba en el lugar Kadosh HaKadoshim año tras año, con sangre ajena, con sangre de animales. No, porque entonces el Mashiach había tenido que sufrir la muerte una y otra, pues cada año. Cada año tenía que haber sido así, hasta el día de hoy. Pero ahora, el fin del tiempo se ha ofrecido una vez para terminar con el pecado
o terminó con el pecado a través de su sacrificio. Así como está determinado que el hombre muera una sola vez y después la vida eterna, después el juicio. Así que el Mashiach también fue sacrificado una sola vez y ofrecido su cuerpo por los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, no para tratar con el pecado, sino para salvación de aquellos que ansiosamente esperan por él. Por eso la Cajal y el Ruach dicen, sí, ven, amado, ven, lo estamos esperando con ansias, con amor. Por otro lado, si le da la vuelta a la página se va a encontrar, ¿qué nos dice? Porque en la Torá había solo la imagen, la sombra de las cosas buenas que fueron preparadas. ¿Para cuándo? Para el porvenir, no la substancia misma de las cosas en sí. Por lo tanto, aunque cada año se ofrecían los mismos sacrificios, estos nunca podían perfeccionar a quienes los ofrecían. Porque si estos hubieran sido perfeccionados, habrían ¿qué? Cesado la presentación de más sacrificios, porque la conciencia de aquellos que una vez fueron purificados por los sacrificios, ahí en adelante no sería perturbada por tales pecados, sino todo lo contrario. En estos sacrificios sus pecados se recuerdan año con año, porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos elimine el pecado. Cuando entró él en el mundo dijo, sacrificio y ofrenda tú no quisiste, más bien tú me preparaste un cuerpo, como lo encontramos en el Tejilín 40 versos 6 y verso 7. No has pedido holocaustos, ofrendas quemadas de shalom por el pecado. Pero mire, le quiero invitar ahí, así rápidamente, a lo que es la primera carta del profeta Samuel, el capítulo 15, verso 22, cuando dice cómo Samuel dijo. ¿A quién dijo? A Saúl, al rey Saúl. ¿Tiene Jehová tanto placer en las ofrendas quemadas por completo y en los sacrificios como en obedecer la bendita Torá, los mandatos de Jehová? Esa era la pregunta del Eterno a través de los labios de Samuel. Que si el Eterno tenía tanto placer en lo que eran las ofrendas quemadas, los sacrificios, los korbanot, como en obedecer su bendita Torá, su instrucción. No, mis amados, tiene más valor la obediencia a sus mandamientos con un buen corazón que todos los sacrificios que usted le puede llevar. Bueno, en ese tiempo, ahorita ya solamente hay un sacrificio único, perfecto y hermoso. Así que seguramente obedecer es mejor que un corbán o que una ofrenda. Y escuchar órdenes es mejor que la grasa de muchos carneros. Esto también lo corrobora Oseas en el capítulo 6, verso 6. Miren lo que dice Jehová. Porque lo que yo deseo es misericordia, no sacrificios. Conocimiento de Jehová más que ofrendas quemadas. Esto es lo que el Eterno siempre ha querido y siempre ha pedido. Por eso no somos salvos por obras, sino por emuná y emuná obediente. Vamos a ver cómo lo dice el salmista en el Tejilín 51, versos 16 y 17. Porque tú no quieres sacrificios, o yo te los daría. Tú no tienes placer con ofrendas quemadas. El sacrificio de Jehová es un espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, y al espíritu quebrantado no desprecias, oh Jehová. Bueno, esto fue el salmista. Vamos ahí al Bri Hadashah, al Sefer de Matetiyá, capítulo 9, verso 13. En cuanto a ustedes, vayan y aprendan lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio de animales. Eso es lo que manda Mashiach. Misericordia quiero más que sacrificios de animales. Porque yo no vine a llamar a los justos, sino a pecadores. ¿A qué?
al arrepentimiento. Bendito sea nuestra Abacados. Bueno, regresamos otra vez a los Ibrim. Entonces dije, porque en el rollo de las escrituras fue escrito acerca de mí, he venido para hacer tu voluntad, oh Jehová, diciendo primero, sacrificios y ofrendas de grano, holocaustos, ofrendas quemadas y ofrendas por el pecado, tú no quieres. Estas cosas se ofrecen según la Torá. Y después dijo, mira, he venido a hacer tu voluntad, Elohim. Con eso, nuestro amado Mashiach ha eliminado lo primero. ¿Qué es lo primero? Los sacrificios de animales, para establecer lo segundo. ¿Cuál es el segundo? El sacrificio de nuestro amado Mashiach Yehoshua, el Cordero de Elohim que quita, cubre, expía el pecado de todo el mundo. ¿Por qué nos dice el verso 10? Porque por esta su buena voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo del Mashiach y Yehoshua hecha una sola vez y para siempre. Porque cada Cohen Hadol que se paraba y ministraba todos los días ofrecía los mismos sacrificios que nunca fueron capaces de limpiar sus transgresiones, sus iniquidades, sus pecados. Pero este Cohen Hadol, ¿quién? Yehoshua HaMashiach, ofreció un solo sacrificio por los pecados, por las transgresiones, por las iniquidades. Y se estableció como la diestra de Jehová, hablando de poder, para siempre. Y esto también lo encontramos en el Tejilín Salmo 110, versos del 1 al 13. Desde entonces, espera hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ese es mi Mashiach, no sé el de usted, pero el mío es ese. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los santificados por él. Así que mire qué bendición. Justificados pues por la emuná tenemos shalom para con Elohim. Justificados por la emuná en el sacrificio del madero de sacrificio, valga la redundancia, en la cruz del Calvario. Bendito sea nuestro Abacados. Así que estos versos nos recuerdan la importancia de escuchar la voz del Eterno y ponerla por obra. Bendito sea el Eterno Jehová Sebaot. Bueno, así como Moshe atendió el llamado en lo que es la tienda de asignación, ahí, el lugar de encuentro, usted y yo también debemos buscar tiempos de quietud y meternos en tefilá, en oración, para discernir, para entender, comprender la voluntad del Eterno y para abrazar esa voluntad que es buena, agradable y perfecta y vivirla. Benditos sean nuestros Abacados. Así como Moshe. Podemos ver ahí testimonio de Moshe en lo que es el libro pasado. Shemot Éxodo. ¿Qué hizo Moshe? Asciende al monte. ¿Para qué? Para encontrarse con Elohim. Similar al llamado que estamos escudriñando ahorita. Vamos para allá rápidamente. ¿Qué nos dice? Dice que Moshe subió a Elohim y Jehová lo llamó desde la montaña. Y le dice, aquí está lo que dirás a la casa de Israel, que digan a los hijos de Israel. A la casa de Jacob, que digan a los hijos de Israel. Ahí vemos el llamado, ahí vemos la Torah, la instrucción. Y también lo podemos encontrar en Devarim, Deuteronomio capítulo 5, verso 4. ¿Qué nos dice? Que Jehová habló cara a cara. ¿Con quién? Con su pueblo, estableciendo una relación directa, face to face, cara a cara, como hablaba con Moshe. Así que Jehová habló con ustedes cara a cara, ¿desde dónde? Desde el fuego en la montaña. Bendito sea el Abacados. Así es como vamos viendo esto de las ofrendas, los sacrificios olá, los holocaustos de vacunos, benditos sea el Abacados. Pero esta ofrenda solamente era aceptada como expiación solo por las transgresiones de mandamientos activos y de mandamientos de abstención que no fueran conmutados aquí a mandamientos activos. Benditos sean nuestros Abacados. Así podemos ver el tipo de sacrificios que se hacían y
para qué se realizaban. Pero todos esos sacrificios a este tiempo han sido abrogados. La ley expresada en estos rituales de sacrificio de animales fue abrogada o suplida ¿por cuál? Por el sacrificio perfecto. ¿Quién lo realizó? Nuestro amado Mashiach Yehoshua. Bendito sea su nombre, bendito sea el Eterno. Amén, mis amados. Así que íbamos aprendiendo el llamado. Y así, como Moshe habló al pueblo para llamarlo, tal y como el Eterno llamó a Moshe, ahora nuestro amado Mashiach Yehoshua nos hace un llamado. ¿Qué nos dice Sheliach Shaul? Hay una de sus cartas, la de los Romanos, capítulo 8, verso 28. De modo que los que aman al Eterno, todas las cosas les ayudará bien. Esto de acuerdo al propósito y al llamado. Así que usted y yo tenemos llamado. ¿Y qué tenemos que hacer? Levantar la mano. Sí, Señor, aquí estamos. ¿Qué hay que hacer? Prepararse para la hora del ministerio y salir a extender el reino de Elohim, su justicia y el nombre de Yehoshua HaMashiach. Aleluya. Amén. Y hablando de salir, pues bueno, vamos a salir del aire, mis amados. Ha sido un placer estar con vosotros, poder escudriñar un poquito la bendita Torah en lo que es los Korbanot. Con el favor del Eterno, continuamos el próximo Shabbat. Amén. Mientras te invito a que te quedes aquí, conectado a Radio Shalom, la estación con el Espíritu. ¿Por qué? Porque hay toda una gama de enseñanzas a través de los demás maestros. Ahorita vimos esta porción aquí, un poquito de los Korbanot, pero seguramente también uno de los maestros nos va a hablar de Tehilim Salmos, otro nos va a hablar de la situación del Brit Hadashah en lo que es la carta a los Corintios, cómo estaban en divisiones y contiendas, y bueno, ellos tenían que entender que ahora tenían que ser un sacrificio vivo y dejarse de todas esas obras de la carne, crucificar su carne con pasiones y deseos y elevar la materia, hacer el aliyah, salir del medio de la división, la contienda, que si yo soy de Apolos, que si yo soy de Cefas, que yo soy de Mashiach, y verdaderamente rendir su corazón a Mashiach y servirle y cumplir para lo que fueron llamados, extender el reino de Elohim, su justicia y el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Que el Eterno os bendiga y os guarde con su favor y misericordia. Nos vemos, nos conectamos el próximo Shabbat. Mientras tanto, sígase gozando con la programación de hoy, disfrutando con su familia y nos vemos el próximo Shabbat. Lehit Raot, hasta pronto. Amén.